Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esto que es Tiempo Real, el programa de las industrias creativas con referentes de Iberoamérica sobre esta faceta del emprendimiento, de la innovación y de la vida que son las industrias creativas. Hoy tenemos a Alexander Díaz Maldonado, conocido como Alex Díaz Maldonado, un colega periodista, comunicador, que con la evolución trabaja en el mundo digital, la comunicación. Quienes hemos trabajado en periodismo o en comunicación hemos migrado y nos ha obligado a migrar hacia las técnicas digitales, hacia compartir esos dos mundos y finalmente al mundo que vivimos hoy. Hoy tenemos ese invitado, alguien de la casa, alguien con quien comparto años en el camino hace mucho tiempo y con quien estoy encantado de poder contar en este programa Tiempo Real. Bienvenido, Alex Díaz, desde la ciudad de Valencia, playa de la Patacona. Así es, Pedro, muchas gracias por la invitación. También encantado de participar en tu programa y de compartir experiencias, vivencias que hemos tenido a lo largo de estos últimos años. Con Alex compartimos camino y el camino viene siendo un camino largo. Me preguntan por Alex, digo, nos conocemos hace 20 años. Y aquí va una experiencia personal. Es con la primera persona que empecé a trabajar aquí en Valencia cuando yo vine en el año 2002, hice un máster y después de ese máster tenía la opción de ver qué hacer, ¿no? En ese tiempo estudiábamos como, somos un máster y después ya ves, ¿no? Era como, ahora ya como que tienen una conciencia más de tengo una necesidad, voy a cubrirla, voy a hacer un máster. En esa época era un poco, bueno, mira, voy a Europa, voy a aprender arte digital, cultura digital, edición digital, que era lo que me interesaba respecto a comunicación, y después vemos. Y a partir de ese vemos, en un momento en el que yo tenía que buscar qué hacer de mi vida, ¿no? Ya, yo soy de los privilegiados latinoamericanos que sus padres podrían ayudarlos en, vale, mira, ve, estudia ya, mira las cosas, ¿no? Y a partir de eso, claro, ya llegaba también un punto en que tus padres decían, bueno, ya te hemos dado el estudio, ya te hemos ayudado, ahora tú solo, ¿no? Camina. Y a partir de ese camino empecé a buscar opciones y ahí es donde conocí a Alex Díaz. La anécdota por un locutorio que quedaba en la esquina. En esa época vi un periódico que se llamaba Nuevo Hispano y ese Nuevo Hispano lo busqué y vi la redacción y vi el nombre de Alex Díaz Maldonado, quien me llamé y le dije, mira, yo soy periodista ecuatoriano, ¿qué tal? Que estoy aquí en Valencia, que hago multimedia. Y él me invitó a la redacción del periódico, que en ese tiempo era como una anticipación a lo que vino el mundo después, ¿no? Porque era como un departamento en que estaba un teletrabajo hace muchos años, si bien era la oficina, ¿no? Ya de ese local, de ese periódico. Y a partir de eso nos conocimos, empecé yo a colaborar con lo que podía, nos hicimos amigos y de ahí, además de la relación de trabajo, que luego vino en trabajar él como editor y yo como redactor, de quien aprendiendo los primeros pasos en el periodismo y en la comunicación ya profesional, nos fuimos conociendo y nos fuimos haciendo amigos. A partir de eso, más allá de los vínculos profesionales que se cortaron, caminos que se fueron hacia otros lados, empezamos a ser amigos. Así que, ¿cómo recuerdas esa época, Alex, esos inicios aquí en la ciudad de Valencia? Tú, ahora vamos a revisar tu perfil en el LinkedIn, pero esa época de ese inicio, de esa amistad que ha perdurado tras los años. Pues tu historia se parece mucho a la mía. Yo había llegado a España un año antes, en 2001. Vine a estudiar un máster en comunicación publicitaria y corporativa en Madrid, en la Complutense. Y estando aquí, tuve experiencia de trabajos eventuales en radio, emisoras de radio para público inmigrante que estaban surgiendo en la capital. Estuve por espacio de 3 años, pero como eran, como digo, intermitentes, eran muy puntuales, eran proyectos de muy corto recorrido, que no tenían una gran infraestructura ni una gran organización detrás. Pues después de pasar como por 2 o 3 emisoras de radio distintas, en muchas de ellas con el mismo equipo, porque se fundaba una radio, luego la, la mantenía otra persona, otro empresario, y así íbamos por esa época, ¿no? Era como ensayo-error, prueba, ensayo, relativo a éxito. Y sí que pudimos tener una experiencia en las emisoras de radio y eso fue sumando. Luego, eso lo pude aprovechar luego. Cuando vine a Valencia en un verano, conocí a mi esposa actual es de Colombia también,
ella es diseñadora gráfica, ella tenía una publicación a la que yo empecé a trabajar, que es Nuevo Hispano, como bien indicabas. Y recuerda que sobre el año y medio, creamos un proyecto ya propio y al que sumamos ya otros colectivos de la inmigración, porque Nuevo Hispano también, su nombre ya nos marcaba demasiado un territorio y la realidad de la inmigración era mucho más amplia, ¿no? Recuerdas que aparte, además de los latinoamericanos, que éramos bastantes y teníamos una presencia importante y, y hacíamos eh, teníamos muchas actividades, éramos muy notorios a muchos niveles en el ámbito de la cultura, aparte, bueno, de temas sociales en general, pero ya en la cultura, en el deporte, en el mundo incluso del empresariado, ya se iban notando algunos, digamos, algunos de nuestros paisanos que iban destacando, pero había otras realidades también de la inmigración que habría que intentar integrar. Y de Nuevo Hispano pasamos a toda la información y allí, bueno, ampliamos un poco más el carácter de esta revista. Con los primeros años empezamos también digamos, gracias a esos contactos de Madrid, empezamos a aprovechar para ofrecer otros servicios más allá de la publicación. Ya empezamos a pensar un poco sin planteárnoslo aún, pero empezamos a trabajar como agencia de comunicación y marketing. Entonces, además de trabajar con multinacionales como MoneyGram, Western Union o Carrefour, entre otras empresas de telecomunicaciones, empezamos también a encontrar un espacio dentro de la institución, me refiero al Ayuntamiento de Valencia, a la Generalitat Valenciana, que nos encargaban de algunas acciones, algunas actividades, organización de eventos, principalmente algunas empresas, acciones de promoción, de publicidad, diseño de campañas, no solamente en Valencia, la Comunidad Valenciana, sino en todo el país. Y bueno, y eso nos permitió especializarnos en el público inmigrante durante muchos años, hasta que también los cambios sociales nos movieron a ampliarnos digamos, a otro tipo de públicos, a otros objetivos. Y con los años hemos ido también, eh, además de mantener la organización de eventos, de ir descubriendo otras posibilidades de trabajo en el mundo, siempre en el mundo de la comunicación, de la publicidad, del marketing. Y hemos ido confluyendo y eso ha sido, en eso ha sido tu protagonista también, Pedro. Hemos ido desembocando en el mundo digital. Sí, por supuesto. Digamos, yo no es jactarse, pero venimos trabajando en el mundo digital desde hace 20 años. Cuando ahora se ve que hay necesidad de la comunicación digital o que todos lo usan, ya venimos trabajando desde allá, ¿no? Desde esos proyectos, desde esa época que dice Alex. Y lo que es interesante charlar, entre muchas otras cosas, con Alex también es cómo como periodistas pudimos formar parte de un proceso diferente, de una empresa periodística diferente a la que se ve a día de hoy, ¿no? Pudimos vivir de un negocio, de un modelo de negocio del periodismo, o por lo menos trabajamos en ese modelo de negocio que funcionaba con la publicidad y a la vez esa publicidad atada a los sectores políticos, a los sectores empresariales, pero con la prensa, con la parte logística también, que significaba una distribución distinta de la información. En este caso, los portales, las webs, si bien ya existían, no eran fuertes, no tenían la fortaleza que tienen actualmente, o los grupos o las redes sociales no eran tan fuertes. Entonces, ese tipo de publicaciones fue como fue el colofón de esa etapa del desarrollo periodístico, de la empresa periodística, y ahí pasamos a la parte digital, Alex. Se recuerda con añoranza, con cierto también, no sé cómo llamarle, porque también era un modelo que muchas veces te sentías condicionado, ¿no? Como en el ejercicio periodístico por la dependencia publicitaria, que sigue existiendo esa dependencia, pero que los modelos de negocio de los periódicos con el crecimiento de la web y del internet realmente ha hecho que se
ha hecho que se difumine, ¿no? Y actualmente tengan que buscar otros modelos de negocio que ya no sea casi el de la prensa. Pero ¿cómo recuerdas ese cambio, ¿no? Esa vida, ¿cómo ves y cómo valoras esa parte de haber sido de ese periodismo antiguo a esta parte digital que es como que te abre otro mundo, ¿no? Otro panorama, un lienzo nuevo? Sí, tal vez en esa época no éramos ni conscientes de que estábamos creando una empresa periodística. Eh, Mi socia y mi pareja, que es Sandra Caicedo, y yo, empezamos, bueno, tras una inercia de una publicación anterior, a generar contenidos, a cambiar un poco el concepto, abrir el panorama, a ya introducir elementos de una publicación, digamos, más formal, con un rediseño, una propuesta más cuidada de los contenidos. Pero a nivel empresarial, me estabas haciendo recordar que igual, sin saberlo, estábamos compitiendo con publicaciones potentes, una de Madrid y otra de Barcelona. Estamos nosotros en medio, aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Y por mucho tiempo, meses o años, desconocíamos que competíamos en desigualdad de condiciones, porque esas publicaciones tenían subvenciones o de un partido político o de una administración local, y nosotros totalmente ajenos a esa realidad. Y sin embargo, pudimos mantener una empresa durante años, tener una redacción, todo muy modesto y muy de andar por casa, ¿no? Porque la logística de distribución era, bueno, echando manos también, mano de la imaginación, un convenio de colaboración con una empresa de distribución de alimentos que a cambio pautaban en nuestra publicación, llevando a nosotros mismos, terminamos de redactar hasta larga jornada de trabajo, y luego al día siguiente nos encargábamos de hacer llegar esa publicación en formato tabloide, era papel eh, impreso en una imprenta comercial de la ciudad. Y tal vez ese mismo, como esa honestidad, como porque ese interés de que la publicación efectivamente llegase al lector, pues nos hacía que, aún estando cansados de cerrar la edición el día anterior o la madrugada anterior, al día siguiente estábamos con la ilusión de hacer llegar el periódico, entregarlo en mano bueno, a través de esa red de la que comentabas al principio, por la que nos conocimos, de locutorios, de tiendas de alimentación, asociaciones, ayuntamientos, bibliotecas y un montón de sitios donde permitían que llegásemos con nuestra revista mensual. Bueno, en algún caso fue quincenal, pero tuvo una continuidad de unos 8 años, que eso es bastante decir, ¿no? Y sobre todo en esos tiempos donde no sé si recuerdas que cuando nos veían llegar o cuando nos veían en una rueda de prensa, aún se sorprendían de, bueno, ¿ustedes de dónde vienen? ¿De qué publicación son? No sé, había como no sé si llamarlo prejuicio, igual sí, ¿no? Cuando íbamos a algún evento, sí, sorprendía, chocaba mucho que llegásemos nosotros siendo inmigrantes, llegando en teoría o a estudiar o a buscarnos la vida en cualquier actividad, en cualquier trabajo. Pero lo que menos esperaba mucha gente era que viniésemos a hacer periodismo aquí y a contar nuestras realidades, contar la realidad de la inmigración desde nuestra perspectiva, claro está. Sí, sí, una experiencia única, ¿no? O sea, fue el inicio de una etapa de entender también, de conocer dónde estábamos, de conocer la sociedad de acogida, de conocer quienes llegábamos de otros lados y fue una etapa interesantísima, ¿no? Yo la marco como el inicio de una carrera profesional, la mía particular, con ese camino de tener voz propia. Y ese voz propia también después te permite ya traspasar únicamente eso, decir, bueno, se acaba esta empresa periodística pero puedo seguir, ¿no? Soy capaz de tener nuevas empresas. Y ahí es donde transmuta en esta página web que vemos que es todamedia.com, actualmente, que la pueden ver y pueden acceder, y es una agencia de comunicación. Ustedes deciden junto a Sandra Caicedo y dicen, bueno, a ver, vamos a
tenemos esta capacidad diseño, tenemos la capacidad de comunicación corporativa, de comunicación de masas, que se llamaba antes, ¿no? Que ahora tiene otro concepto completamente diferente a nivel teórico. Pero dicen, bueno, vamos a trabajar en esto. Y cuéntanos un poco de qué es Toda Media. Bueno, Toda Media surgió casi de manera natural con la publicación, con toda la información. Toda Media, a los 2 años de haber comenzado con la revista, empezó a ofrecer servicios a demanda. Había unas empresas que nos contrataban la publicidad, nos preguntaban que si podíamos seleccionar un grupo de promotores, promotoras para un evento, una feria en Madrid, en Murcia, en Barcelona. Y nosotros, claro, por supuesto, por supuesto. También porque la publicación nos sirvió para tener contacto directo con muchas entidades, asociaciones y muchos de nuestros lectores luego, bueno, como es tu caso, pasaron a trabajar con nosotros o a colaborar puntualmente en alguna campaña. Entonces, digamos que la revista siempre fue como la carta de presentación, primero para tener esa buena imagen con los clientes que ya nos contrataban en alguna campaña publicitaria y luego para permitirnos contactar con otros proveedores, con personas que nos pudieran dar esos servicios que estaban demandándonos esas empresas. Hemos hecho en ese tránsito de todo, Pedro. Recordarás que hemos hecho reparto de publicidad en sitios focalizados de la inmigración, hemos hecho encuestas en las grandes ciudades de España, hemos hecho acciones de preventa, organizado eventos, hemos hecho, bueno, campañas de marketing digital para, para una empresa de telefonía que necesitaba llegar a los españoles que estaban migrando a Alemania, por ejemplo. Incluso hemos contratado campañas en publicaciones fuera de España. Aparte de esta campaña digital, hicimos una campaña que incluyó incluso pautar en The Times of India, por ejemplo, una campaña de MoneyGram, porque concretamente esta empresa nos pedía prácticamente de todo en sus campañas. Nos pedía desde las traducciones a idiomas que hasta ese entonces desconocíamos, como el urdu, el hindi, nos pedía traducciones al árabe, pero digamos la versión marroquí. Y, y logramos tener oficiales, tener traductores competentes para poder diseñar esas campañas. Y luego estaba la creatividad, hasta, bueno, pasando por varios procesos hasta la impresión de esas piezas publicitarias o lo que te comentaba, la compra de medios, pautar en otras publicaciones, tanto en España como en otros países. Alex, y bueno, actualmente siguen trabajando es uno de los facetas de tu negocio, de tu trabajo, ¿no? El campañas, el eventos, el poder realizar esto junto. Tienen un equipazo, ¿no? Porque tienes una diseñadora gráfica, tú eres comunicador y entonces se pueden complementar a nivel gráfico y a nivel de mensaje. A partir de ahí, además de este trabajo, pues tú desempeñas varias labores, ¿no? Trabajas como colaborador también de la Cátedra de Innovación de la Universidad Politécnica de Valencia y trabajas en eventos y también eres presidente de la Asociación PROMIS. Y es tiempo ahora para hablar dentro de esto, de este trabajo que se hace, de este trabajo de comunicador que haces tú, de la labor que vienes haciendo como divulgador del tema del deporte inclusivo, ¿no? Hace bastante tiempo, ya son varios años, los que este es un proceso largo, ¿no? Porque parece que hace 5 años estamos con el deporte inclusivo, estás con el deporte inclusivo principalmente, pero antes ya venía este proyecto de Pasa la Bola, ¿no? De tratar de estar, de proyectos de integración, de proyectos de aceptación de unos con otros y de proyectos sociales. Entonces, a partir de eso, cuéntanos esta experiencia de cómo fue ir yéndose y caminando en base al proyecto Pasa la Bola Educativo hacia esto que es actualmente ya el tema de la divulgación del deporte inclusivo con
los premios, el deporte inclusivo y las jornadas formativas, educativas, de debate, de networking, que se vienen organizando desde hace algunos años atrás con representantes de la Comunidad Valenciana y de toda España. Bueno, Pasa la Bola también casi que dentro del seno del contexto de toda la información de la publicación. Empezó como, bueno, de una parte como un juego de palabras y luego un contacto que establecimos con un proveedor de balones de Pakistán, una persona de Pakistán, y se nos ocurrió crear una campaña de divulgación de valores que se llama Pasa la Bola, como comentabas. Pasa la Bola fue, digamos, es una idea, un anteproyecto que comentamos con la administración de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia de entonces, y con la sorpresa de que les encantó la idea. Luego nos constituimos en Asociación de Profesionales del Mundo por la Integración Social, PROMIS, y estuvimos, digamos, en la construcción de ese proyecto. De una parte como colaborando con el diseño de los contenidos, con las reuniones de organización, y de otra parte como ya digamos desde la perspectiva de toda media, importando los balones, diseñándolos, realizando muchas acciones bueno, de piezas, diseño de piezas publicitarias, de divulgación. Colaboramos en la construcción también de una historieta con un cuentacuentos, con una persona de aquí de Valencia, que se llama Carles Cano. Las ilustraciones estuvieron a cargo de una proveedora nuestra. Y Pasa la Bola, bueno, tuvo unos 4 años de actividades en las calles, porque eran acciones lúdicas, pasacalles, pintacaras para los niños, con música, con teatro, promoviendo, digamos, esos valores de integración, de interculturalidad, que son los que, digamos, también inspiraban la publicación de toda la información. El ayuntamiento sí continuó, bueno, eso tuvo otra deriva, como ya sabes, cuando cambia de administración, cambian también los proyectos, cambian también en algunos casos los intereses, las prioridades. También coincidió también con la crisis económica donde la inmigración dejó de ser prioritaria para esas grandes inversiones publicitarias. Entonces, digamos que tanto la publicación como la asociación dieron como un impasse hasta hace unos 5 años, me refiero concretamente a PROMIS, que decidí, 5 o 6 años que decidimos relanzarla, apoyándonos en manteniendo ese espíritu de fomento del juego limpio, por eso mantenemos Pasa la Bola, pero incorporando ahora el deporte inclusivo como nuevo, digamos, foco de trabajo, de interés. Creamos los premios, ya vamos por la 4ª edición este 2022, y en esos premios, en realidad nosotros somos facilitadores, nosotros somos mediadores, ¿no? Porque el trabajo realmente lo hacen las entidades, los clubes, las federaciones, los mismos ayuntamientos, los profesionales del deporte. Hemos ido construyendo, gracias también al jurado, que siempre ha sido un jurado profesional. Aquí nadie cobra, ni el jurado ni nosotros, es una acción de voluntariado en la organización de estos premios, lo que es hacer una convocatoria a todas estas iniciativas, a todos estos proyectos, y curiosamente, sin pretenderlo, se han presentado y han sido premiados proyectos de fuera de la Comunidad Valenciana. Hemos tenido premiados de Murcia, de Madrid, de las Islas Canarias, y modestamente con el tiempo se han ido consolidando. Hay proyectos muy interesantes en distintas categorías. Ahí estamos viendo por ejemplo, estamos viendo ecosistema las primeras, deportivo.
Fue la primera esta, ¿no? Que hubieron 5 categorías, las categorías también vamos a ir viendo que han ido evolucionando. Esto ha sido un proceso democrático en el cual el mismo jurado ha sugerido, ha construido, sobre todo ha construido entre el jurado, entre los organizadores, unas categorías lo más justas, lo más inclusivas realmente posible, hasta llegar a las que hoy en día, según el contexto, pues son las que se consideran que son las adecuadas para este tiempo, ¿no? Pero así arrancamos con unos proyectos espectaculares. Hemos tenido la suerte de ir conociendo a esta gente de Murcia, la gente de aquí de Valencia, del deporte adaptado, de la integración social, proyectos de ecosistemas deportivos, como podemos ver aquí, este Sin Límites a través de Murcia, Juntas es Mejor, un equipo que también durante la pandemia tuvo mucho éxito con el tema del ejercicio y el movimiento con proyectos online, las dragonas del Dragon Bot de Marina de Valencia, con quienes también hemos tenido la suerte de conversar, de partir y de hacer pequeños documentales, de hacer, inclusive hicimos un video 360 con Alex en el cual navegaban, se puede ver a través de YouTube de toda media, y también después la segunda edición. Yo volví a España, ¿no? Yo en ese tiempo, el primero, me acuerdo que acompañé a Alex a la premiación, fue esa ahí por la Fe, en Valencia, en la Consellería Sí, ¿no? En la propia sede de la Consellería de Educación, ahí se hizo la en el premiación, el Campanar. primero, y después esto fue los segundos premios. Estos fueron hechos durante la pandemia. Tuve el placer de acompañar a Alex y de acompañar a producir estos videos, de hacer estas entrevistas, de hacer fotografías. Viajamos, o sea, teníamos una época desesperada de encierro también, y creo que encontramos la necesidad de poder expresar y de poder hacer y conocer a la gente y mostrar sus proyectos. Y este fue el segundo, Alex, que fue ya fue la primera vez que se presentó en la Marina de Valencia. Correcto. Entregamos los premios en ese sitio emblemático de la ciudad de Valencia, que es Vélez Events, en la Marina de Valencia. Aquí, bueno, vemos otras categorías: diversidad de género, está dirigido al deporte femenino y a los colectivos LGTBI. El ecosistema deportivo este año no se mantiene porque el ecosistema lo entendemos como la red de apoyo, ¿no? De la familia, los entrenadores, pero los proyectos iban más encaminados a las 4 categorías con las que nos hemos quedado este año, que es, así es, por supuesto, digamos de manera transversal, es el deporte adaptado, está la integración e interculturalidad, donde hay de proyectos dirigidos a inmigrantes y refugiados, pues también están dirigidos a distintos colectivos, niños, personas mayores. Luego, la innovación. La innovación fue un descubrimiento muy grato y vino de la mano de la formación de la Cátedra de Innovación de la UPV, gracias a que Pepe Marín Roch empezó a ser parte del jurado cuando tú lo invitaste, Pedro, ya 2 años. Pues empezamos a explorar esa línea de innovación en el deporte inclusivo, porque muchos se preguntaban qué innovación puede haber en el deporte inclusivo. Pues hay un montón, aparte de las adaptaciones tecnológicas o sociales que se emplean en el deporte. Hay deportes nuevos, sobre todo deportes del mundo escolar, que han sido ganadores también de esta categoría. Sí, este era Gowa, por ejemplo, es uno de ellos. Sí, Correcto, está también Goalball lo vimos acá, que de este la Comunidad Valenciana, de Pollos, sí. Y este es de Madrid, correcto, que ganó en la segunda es de Madrid. edición y en la segunda. Sí, en Y la Goalball tercera aquí este lo año llamamos. también estuvo presente en la jornada. Y bueno, y este año ya Y se estos ya son celebraron los cuartos. los cuartos. Y hay que decir también que están encajados, que ya vienen la tercera vez que se realizan en la Marina de Valencia, en el emblemático Vélez Events, y que además este año ya permanecemos con estos premios,
y ya son una institución, ¿no? Ya son una institución de los premios con las categorías que se realizaron este fin de semana, ¿no? Además, se han encajado dentro de la Semana Europea del Deporte, entonces es una fecha que se ha mantenido ya durante años y que es muy agradable para toda la gente poder asistir. El lugar es espectacular, la organización ha venido siendo perfecta todos los años, bueno, se ha ido mejorando evidentemente con la organización, y esta es la foto ya del jueves pasado en el cual vemos a los principales premiados, al jurado y a los componentes que formaban parte de esa foto final de los cuartos premios. Como un balance, un resumen de un poco cómo fue estos cuartos premios, la ilusión de la gente, cómo se ve esa evolución de estos premios, que como digo ya son una institución. Sí. Sí, la ilusión siempre se renueva porque son proyectos totalmente nuevos cada año. Se premian entidades e iniciativas diferentes. Entonces, el color, digamos, esa alegría la imprimen las entidades, los clubes que han resultado ganadores. Siempre se dice, y en este caso es muy cierto, que al jurado cada vez le cuesta más seleccionar a los que definitivamente van a recibir esa estatuilla, que ya es parte, digamos, de la historia del deporte inclusivo, porque los proyectos están muy bien hechos, tienen mucha sensibilidad, tienen mucho cariño. Son proyectos de muy distinto ámbito, algunos van enfocados focalizados en alguna discapacidad, otros en otra, o a promover, a superar ciertas barreras en el mundo de la diversidad o de la interculturalidad. Entonces, cada vez son más sofisticados, son más exigentes, cada vez les cuesta más altura. Pero digamos que los premios ganan en eso, en esa notoriedad que le dan, ese lustre que le dan los propios ganadores y los propios candidatos, pues, porque se presentan un montón de entidades de todo el país. En este año, por ejemplo, nos sorprendió que se presentase la Fundación Sanitas. La Fundación Sanitas el año pasado organizó los primeros Juegos Inclusivos. Son unos premios, son unos juegos en los que en una misma actividad deportiva compite un deportista olímpico y uno paralímpico. Se forman equipos con personas con y sin discapacidad. Entonces puede haber deportistas incluso famosos del deporte español compitiendo con una persona que tiene una discapacidad de un club pequeño, de un pueblo. Entonces, de verdad que es un proyecto bastante ilusionante. A nivel nacional, entonces, el jurado dio ese reconocimiento honorífico. Luego está el Paratriatlón, Federación Valenciana de Triatlón, desarrolla una serie de actividades, competiciones durante todo el año con clubes y entidades de la comunidad, donde aparte de promover el deporte adaptado, tiene una red bastante importante de voluntarios, de colaboradores, y por eso el jurado decidió darle un reconocimiento a nivel autonómico al proyecto Paratrintegra de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana. Y luego están las otras categorías. En el deporte adaptado, el premio fue para el Club Chalot Calacán Powerchair. Es un club que está, digamos, integrado dentro del Club de Fútbol Sala de Alicante, el Chalot, y hace unos años, bueno, viene trabajando sobre todo con personas con diversidad funcional, con alguna discapacidad intelectual. Con las sillas, estas sillas de motor, ¿no? Las Power Chair. En interculturalidad, por el trabajo que viene haciendo, sobre todo con la participación de la mujer, de las niñas, de los niños. Es un proyecto que reúne como distintas capacidades alrededor de la esgrima. Pues por eso decidió el jurado que el premio fuese para el club Tuche de Castellón.
En diversidad de género en el deporte, el premio fue para Club Deportivo LGTBI Samarux de Valencia. Es un club que, bueno, integraba muchos deportes, entre ellos el taekwondo, el voleibol playa, atletismo, bueno, por recordar algunos, y natación. Y hay un ambiente sobre todo de convivencia bastante ilusionante. Y en innovación en el deporte, contamos este año con el premio de la participación de Able, que es un deporte que se creó aquí en Valencia, Pedro. Sí, Es sí, un sí. deporte, es, es una adaptación, es una, digamos, eh, Es el golbol. una silla adaptada. No, el Able. Ah, el El Able, Able. perdón. Sí. El Pero Able es el Able es el que está, como el que tiene, su, digamos, aquí lo vamos a ver con el Club Promis. Ustedes también en Promis se vienen trabajando en eso, ¿no? Es un deporte adaptado en el que sí, eh, este año fuimos invitados por la Universidad Politécnica de Valencia a colaborar con este deporte. Me gusta que lo enseñes porque que viéndolo es que mejor se explica, se demora en porque cargar, se es una demora en cargar. silla de ruedas, sí, es una silla que tiene un mecanismo que ha sido ideado aquí entre la Universidad Politécnica de Valencia, el, el futbolista de la selección española, Fernando Giner, y la empresa Ortoprono. Crearon un mecanismo propio que ves que es un sistema de palancas que impulsa, que retiene el balón, lo empuja, permite conducirlo. La verdad es que y es un deporte muy bonito, muy ilusionante y es un deporte que tiene mucha proyección porque es candidato a ser un nuevo deporte paralímpico. Y entiendo que hay mucho interés de parte del mundo del fútbol en promover este nuevo deporte. Entonces, estamos Este viendo deporte, ahí de la exhibición que se realiza, ustedes realizan exhibiciones, trabajan con un club. Ahí mi persona y mi familia acaba de pasar en ese video que estuvimos en Oliva, ¿no? Entonces también es un poco el trabajo de divulgación por medio del club, de dar exhibiciones, de contactar con los responsables políticos para que conozcan el deporte, para que vean que hay una salida aquí, de una posibilidad para gente que se divierte, que además lo practica como que hace un deporte con todo lo que significa hacer un deporte, ¿no? La práctica deportiva. También la parte social, también la parte de viajes, también la parte del entrenamiento. Y en estos videos se puede ver en el Polideportivo de Oliva. ¿Cómo has notado tú que han acogido a este deporte, a esta propuesta, en las veces que te ha tocado ir de embajador o trabajando con este club? bueno, la verdad es que ha sido muy gratificante. Durante el último año hemos podido ayudar a gestionar un club, a organizar actividades, viajes. De momento este deporte no es competitivo. eh, se lleva, bueno, digamos, a- a ayuntamientos, a colegios, a otros clubes, incluso como el caso del Villarreal o el Atlético de Madrid, eh, como en plan exhibición. Sin embargo, eh, el pasado a principios de este mes de septiembre, entre el 10 y el 11 de septiembre, Valencia acogió la primera Copa de España de Able, de fútbol en silla. Y vinieron los 6 equipos, estuvieron presentes los 6 equipos que ya se han conformado. En el caso de la Politécnica, el que estamos viendo ahora mismo, eh, el Villarreal, que tiene su club también, la Asociación de Futbolistas del Valencia, que es, digamos, el club fundador, que lleva ya 5 años ya entrenándose, y los clubes nuevos que se han creado en Cantabria, y 2 más en el Atlético en Madrid, uno de ellos con la Fundación Atlético de Madrid. Este deporte tiene mucha proyección, de hecho ya ha tenido alguna salida al exterior, ha estado en China en una exhibición antes de la final del baloncesto de allí del país. Sé que hay iniciativas para llevarlo a Estados Unidos y, ¿por qué no, a Latinoamérica, no?
¿por qué no llevar el label a Ecuador, a Colombia? De Claro. verdad que es una modalidad bastante integradora, bastante ilusionante. Y es otra cosa, Alex, también es innovadora, ¿no? Porque hablabas de ese componente que ha tenido la entrada de la Cátedra de Innovación y ese apertura de ese espectro, de esa posibilidad también de esa beta, que es trabajar con la innovación y el deporte, un deporte inclusivo sobre todo. Además de eso, Alex, Promis hace muchas cosas, ¿no? En Promis se hace una labor constante, ya son muchos años de la labor, se han ido puliendo también. A partir de la segunda jornada, pues se dio la posibilidad de participar junto a instituciones en procesos formativos, es decir, no solo premiar, sino también de ofrecer espacios de crecimiento en el que se puedan compartir experiencias, y a partir de eso ya se vienen haciendo procesos. El año pasado se hizo un foro de innovación en el deporte inclusivo, que fue 2 días, muy importante la presencia de actores de todo tipo del deporte inclusivo, y este año se pasó a otro formato con unas jornadas europeas del deporte, Jornada Europea de Gestión del Deporte Inclusivo, Alex, que se realizó el pasado 22 de septiembre del 2022, el jueves pasado, y en el cual se entregaron, hubo un diálogo más, que nos fueron varias ponencias y mesas redondas, contando experiencias y compartiendo preguntas, respondiendo a dudas, tratando de construir entre todos un espacio del deporte inclusivo y de darle esa fortaleza y visibilidad desde los diversos lugares que hay en el deporte en general y en este caso el deporte inclusivo. ¿Cómo fueron las jornadas? Cuéntanos un poquito en qué consistieron, cómo terminó de ir. Yo tuve la suerte y la oportunidad de estar en la parte de la mañana dando una mano ahí en la presentación, estando, ¿no?, con la gente ahí, viendo cómo es todo y pudiendo conversar con un poco de actores. Cuéntanos tú, Alex, que eres el director de orquesta de todo esto, ¿cómo fue las sensaciones de este año en el foro, en la Jornada Internacional del Deporte Inclusivo, de gestión? Bueno, lo que no se ha dicho es que, no se ha dicho hasta ahora es que Pedro Monteros hace parte también de Promis Sí, y claro, es un actor también protagonista de la organización y la producción de esto. Tiene mucho trabajo humildemente, detrás humildemente. y mucho trabajo. Quienes hacemos, Alex, quienes hacemos Promis somos, Bueno, o sea, somos colaboradores, ¿no? Trabajamos o sea, es que decir que lo hacemos sí. desde un aspecto profesional, pero evidentemente todos nos ganamos aquí el pan, pero ponemos el hombro para todo este tipo de procesos dentro de lo que se pueda, y es un orgullo, evidentemente, poder presentar aquí con Alex todo este trabajo que se viene haciendo hace muchos años ya con Promis, con Sena Jalasa, con Sandra Caicedo, y también con Carolina, ¿cómo es el apellido de Catalina? Catalina Catalina Valencia. Valencia. Catalina Valencia. Catalina Valencia. Quienes somos el núcleo. Después hay más gente, ¿no?, que está ahí, está el INTI siempre, está un equipo de producción que se ha consolidado, que van siempre dando una mano y que hacen que esto sea un foro y espacios de primera calidad, que es lo que se reclama también para el deporte inclusivo, ¿no?, de tener esos espacios, el acceso a todo este tipo de conocimiento y al tipo de actividades. Entonces, a partir de eso, con una subvención de la Generalidad Valenciana, las entidades que entienden la necesidad de estos espacios, la colaboración de la Cátedra de Innovación, del Ayuntamiento de Valencia, de la Fundación Deportiva Municipal, de actores privados también como Caixa Popular, la Universidad Politécnica de Valencia, TNGS, la empresa, y Promis es capaz de organizar esto, ¿no? Que al final de cuentas es una jornada, un foro, que ahora sí nos cuentas, Alex, cuáles fueron las sensaciones de ese foro, en qué consistió un poquito, la mañana, la tarde y cómo fue la cosa. Bueno, lo que hicimos desde el año pasado fue intentar enmarcar los premios dentro de una jornada tipo congreso. Humildemente, no pretendemos que esto sea un gran congreso, pero sí una jornada, digamos, especializada, muy técnica en el deporte, muy concreta en el mundo del deporte inclusivo. Pero cada vez, si bien el año pasado fueron 2 días, casi 2 días, y este año lo hemos concentrado en un día, pero
creo que cada vez ganamos más en lo que tú dices, en organización, en gestión. Eh, los protagonistas siguen siendo los mismos como los premios, los clubes, las entidades, la administración misma. Y reunimos allí durante ese día a expertos en proyectos europeos, en gestión de proyectos, para que nos expliquen cómo presentar un proyecto, porque a veces no sabemos ni por dónde empezar, dónde buscar socios, dónde buscar colaboradores, dónde buscar ayuda. Y para eso están las consultoras, para eso están las empresas que se dedican a lo que tienen experiencia en este mundo en el caso concreto de los proyectos europeos. Hay una convocatoria que se llama Erasmus Plus Sport y es en la que encajarían los proyectos de deporte inclusivo. Porque por suerte en la última revisión de estos proyectos, la inclusión social, la inclusión en el deporte es prioritaria. Luego pudimos ver la experiencia de uno de los premiados de hace 2 años, que es Colbol, del que hablamos antes, contándonos cómo le ha ido este último año participando liderando el proyecto Colbol Erasmus Plus, que es de promoción de su iniciativa, de su deporte para personas con discapacidad. Entonces ellos tienen un montón de socios en toda Europa, que son clubes, entidades, asociaciones, y que vienen participando en el proyecto. Entonces nos contaban de primera mano cómo ha sido ese trasegar durante estos últimos meses, que viene de aquí en adelante, porque aún no termina el proyecto. Luego organizamos mesas redondas, en algunos con participación de gestores municipales, estuvo la participación también de la Cátedra de Innovación con Pepe Marín. Uno de los premiados, que fue la Fundación Sanitas, envió a su representante de Madrid a recibir el premio y le aprovechamos también para invitarlo a esa mesa redonda. Tuvimos participación del Ayuntamiento de Molina de Segura de Murcia. Logramos reunir, digamos, expertos, técnicos, gestores del mundo del deporte inclusivo, no solamente de la Comunidad Valenciana, sino también de otras latitudes de España. Esperamos que, como lo anunciamos allí, lo comentamos durante la Jornada Europea de Gestión del Deporte Inclusivo, que poder tener la posibilidad el año que viene de contar con proyectos europeos también, bueno, contar con alguna, aparte de alguna ponencia, contar en los premios con algún proyecto o tener que crear una categoría específica para un proyecto de fuera de España. Estamos viendo ahí la gente de Meus Skills, ¿no? Que se Sí, son dedica las a premiar consultoras de Meus, que fueron quienes abrieron la jornada. Tú lo mencionabas antes, siempre tenemos la participación de las autoridades, tenemos una base institucional importante, no solamente para que nos abran formalmente un acto, o cierren, sino también para que nos aporten contenido. En eso tenemos que agradecer mucho a la Generalitat Valenciana, a la Dirección General de Deporte, a la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, que nos han apoyado, asesorado. Incluso tuvimos los primeros años al jefe de promoción deportiva, Hermenegildo Puchades, como integrante del jurado de los premios. Este año le pedimos que oficiase de presentador con la presentación del proyecto europeo de Colbol. Y aparte de hablar este año de la gestión del deporte inclusivo, quisimos también hablar de la paz, por los tiempos que estamos viviendo, por este ambiente de guerra en el que se nos tiene inmersos. Entonces hicimos también un guiño a la paz y nos encontramos con una sorpresa muy agradable, y es que buscando un contenido de parte de Ucrania, tenemos en la Comunidad Valenciana la suerte de contar con un director de cine y que ha hecho una película
sobre deporte inclusivo. Me refiero a Sergi Chevatorenko, que es el director de la película Pulse, y nos pudo contar en la jornada cómo fue la aproximación con esta historia, que es una historia real. La protagonista, que fue campeona mundial en Tokio, campeona paralímpica, fue medalla de oro en 100 metros, nos dio un saludo desde Ucrania a la jornada. Y bueno, apoyando también la divulgación de la película, de la película Pulse, a la que invito si tienen la oportunidad de verla, porque es una historia real de una persona que gracias al deporte logra salir adelante, superar una problemática que le viene por un accidente de tráfico. ¿Me repites el nombre de la Luego película? El nombre de contamos la con película, por si se nos va. ¿El nombre de la película? Pulse. Pulse. P-U-L-S. Pulso, bueno, Pulso. Pulse. P-U-L-S. Ese, De Sergi Chevatorenko. Espero haberlo dicho bien. Bueno, Y bueno, nos encontramos con ese tipo de sorpresas, ¿verdad? De verdad muy agradables. Los ponentes todos, las mesas redondas, concejales de ayuntamientos, presidentes o encargados de áreas de diversidad, de deporte adaptado. Fue muy variopinta, presentación de varios partidos políticos, de varias realidades, de varios tipos de deportes y sobre todo muy representativa de las categorías que premiamos en la asociación. Y como colofón entregamos los premios, la cuarta edición de los premios, eso fue al final de la jornada. Repetimos, digamos, la fórmula del año pasado. Pues hacemos una jornada especializada, tipo congreso, y al final entregamos los premios. Alex, al final, bueno, es un gran trabajo, muchos meses de organización y que también va caminando hacia varios lados. Ahora, quiero que nos comentes un poquito el tema de las industrias creativas, y es decir, cómo se vincula todo esto, las industrias creativas, las posibilidades digitales a este mundo del deporte inclusivo. ¿Cuál es la visión que tiene Promise al respecto y cuáles son los nuevos proyectos en los que va a trabajar a partir de ahora? Bueno, gracias a que organizamos estas jornadas y a que tenemos colaboraciones como la de la Cátedra de Innovación de la UPV, y particularmente de su director, de Pepe Marín Roche, vemos creemos que podemos dar un paso más y se baraja la posibilidad de crear un proyecto, de presentarlos a un proyecto, con un proyecto europeo que sí, se inspire en la divulgación del patrimonio que tiene la plataforma OUCI, el patrimonio cultural y natural. Entonces, como tiene una base importante conceptual, que es la de la geolocalización, creemos que podríamos replicar lo mismo en el mundo del deporte inclusivo. Es decir, poder identificar clubes, entidades, iniciativas de deporte inclusivo en un mapa digital. Igual crear una app, un diseño tipo app para... Cuando fue la ponencia y se presentó esta posibilidad, ¿no? Ahí en el foro, yo sentí como un agrado de parte de los asistentes, ¿no? Esa posibilidad, como ven una necesidad de visibilidad y todo el trabajo que vienes haciendo, ves que ese trabajo todavía está muy verde, es decir, hay mucho recorrido por hacer para llevar todo esto a las nuevas tecnologías, al mundo como es actualmente. Claro, y eso da sentido a lo que hacemos en Promise y lo que venimos haciendo incluso a nivel profesional, y es visibilizar, esa es la palabra. Yo creo que el objetivo que creo que estaríamos logrando es justamente ese, de servir de puente para poder divulgar, para poder potenciar iniciativas muy interesantes, muy bonitas, de mucho impacto social, que están por ahí, que necesitan salir y darse a conocer un poco más. Los premios no tienen ninguna remuneración,
No hay, o sea, les damos una placa que crean unos jóvenes del Instituto IBAS, nos lo donan cada año. Son unas placas en cerámicas con una técnica valenciana que se llama trencadís, muy bonitas. Pero más allá de eso es el reconocimiento. Y ese reconocimiento creemos que se puede extrapolar al ámbito europeo o, ¿por qué no, internacional? Entonces, con una herramienta digital como esta de geoposicionamiento, podremos llegar, los clubes, las entidades, estas iniciativas, para tener mucho más visibilidad, más impacto y lograr incluso más apoyos, porque a veces se echa en falta más apoyo institucional, también sobre todo de la empresa privada. También hablamos en la jornada que teníamos a Carlos Mínguez hablando de responsabilidad social corporativa. Y insistimos mucho en esta necesidad de que las empresas vayan a proyectos más locales, más pequeños, más modestos. Y de otra parte también queremos dotar de herramientas de marketing, de divulgación, de comunicación a todos estos proyectos para que puedan trascender un poco más. Perdón, Alex, mientras vamos viendo aquí cómo se está cargando la plataforma OSITI para ver una idea de lo que se está planteando, ¿no? Básicamente es esto, un mapa de geolocalización que les comentaba Alex, que por medio de una ubicación la idea es poder hacer una transferencia del conocimiento, del trabajo de este proyecto europeo que forma parte de la Alianza Erasmus+, poder hacer una transferencia de conocimiento con esa experiencia hacia el deporte europeo y captar todas esas experiencias para que puedan contactarse, para que se cree una red, para que además de crear esa red puedan conocerse, ¿no? ¿Qué hace el otro? Puedan contactarse, puedan verse, se puedan ver las experiencias, cómo se realizan, así puede ir mejorando esa red de contactos, de competición, de social, y pueda ir mejorando en general esto que es el deporte inclusivo que está logrando con espacios como esto consolidarse, ¿no? Y con esto también una aplicación de innovación y de las industrias creativas para esto, para el deporte inclusivo. ¿Cómo sigue esto, Alex? ¿Cómo sigue ya de una manera formal? ¿Cuáles son los pasos para poder optar a que se vuelva una realidad esto que plantea? Bueno, venimos hablando con una de las consultoras que estuvo presente en la jornada, que es MEUS, la comentamos antes, para que nos ayuden a confeccionar a preparar la documentación, el proyecto, el formato que exige Europa. Eso de una parte. Luego, conceptualmente y tecnológicamente, la Cátedra de Innovación nos va a dotar de herramientas gracias a esta experiencia que tiene con la plataforma UCity. Y a partir de allí, de elaborar esos borradores, vamos a empezar a identificar, como nos manda MEUS en este caso, a identificar socios, partners en el ámbito europeo. Y yo creo que de verdad, cuando logremos poner en marcha esta plataforma, va a ser mucho más fácil para las demás entidades contactar con un posible colaborador, un socio, llámese club, entidad, asociación o municipio, ayuntamiento, para, digamos, colaborar y sacar a buen puerto iniciativas que tengan esa posibilidad de escalarse a nivel europeo y incluso más allá de la Unión Europea, también el nacional. Entonces, seguimos con los premios. Hay interés en mantenerlos de parte de la administración, también de los candidatos, ¿no? Claro está, porque tenemos que seguir en esa línea de divulgar, de ayudar en esa promoción de todas estas iniciativas. El año que viene ya, digamos que esperemos que a la luz del proyecto europeo eh, organizaremos otra actividad. Lo comentábamos contigo, Pedro, el otro día, de algo más dinámico, tipo workshops, sesiones de trabajo, porque las jornadas de este año fueron un poco abrebocas,
porque las personas quieren saber cómo se hace, quieren trabajar con esos formatos, con esos borradores, con esos modelos que se imponen desde Europa. Entonces, vamos a llevarlos como, digamos, al detalle, de la mano de esos expertos, de esas consultoras. Aquí hay que decir un poco respecto a los proyectos europeos, la experiencia que vamos teniendo nosotros adquiriendo en este trabajo, en atención, en aplicación y toda la labor que se hace al respecto de estos programas, es que también hay una idea general, dice, bueno, de Europa viene mucha plata, hay muchas subvenciones, hay muchos proyectos, y hay una tendencia a ilusionarse, a decir, bueno, vamos a pillar, ¿no? Vamos a agarrar y vamos a presentar algo. Tiene una complejidad que es la del idioma. Primero se presentan todos en inglés y ahí suele haber una primera barrera. Después de leer todos esos documentos, todas esas posibilidades, también pide diversos socios que sean unas alianzas consolidadas, que puedan demostrar experiencia, no es tan sencillo, pero sí vemos que la gente está interesada en poder hacerlo, ¿no? En asociarse, en buscar esas posibilidades, buscar esos socios también. Antes de la pandemia hicimos varios reportajes y varios trabajos de esta divulgación en la que vimos que tenían contactos con otro lado, con Italia, con Suiza, que hacen viajes para practicar temas de integración social, temas de varios deportes, ¿no? Entonces, puede resultar una cuestión interesantísima el tema de plantear ya una parte más formativa, de dar esa especie de workshop que permita buscar poder identificarse como socios y como posibles participantes reales para optar por proyectos, ¿no? Por estos fondos europeos. Entonces, vemos que el deporte inclusivo también, Alex, tenemos claro que es una de las palabras clave, que la Unión Europea ha resaltado la necesidad de los esfuerzos esta palabra clave, y eso nos hace ver que es posible plantearlo, ¿no? Desde todos los estamentos que van requiriendo en este caso. Así es, tenemos mucho que contar, que compartir en el ámbito europeo y creo que es una buena oportunidad para una vez tengamos identificados todo ese trabajo, todos esos proyectos que se hace desde el mundo del deporte inclusivo, desde toda su diversidad, desde todas esas categorías que tenemos identificadas, eh, vamos a poder también apalancar a las entidades y clubes que se vienen presentando a nuestros premios. O sea, vamos a intentar ser un poco detractores también, de dinamizadores de esa apertura, esa mayor apertura hacia el espectro europeo. Alex, y ha sido un placer tenerte. Mientras veamos el LinkedIn de Alex Díaz, lo pueden encontrar como Alexander Díaz Maldonado, experto en diseño y gestión de proyectos digitales. Aquí lo vemos, pueden ver toda la experiencia que tiene, la formación. Foto nueva, Alex, de la portada. Le veo foto, esa es del foro, del último foro, ¿verdad? Y te dan una foto de perfil pro ahí, Alex. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo, por compartir los proyectos. Como decimos, trabajamos juntos, trabajamos en muchos proyectos juntos y esperemos que vengan muchos más. Como siempre, esto es tu espacio. También hay que decir que Alex es un apoyador y ferviente colaborador de AID Real Time, con lo cual le agradecemos siempre todos los conocimientos, toda la ayuda y toda la buena energía que pone para poder impulsar esta startup, que es la productora de este programa, Tiempo Real. Y gracias por estar, por compartir con nosotros y seguimos el camino. Tus palabras finales. No, muchas gracias a ti, Pedro, por invitarme y claro que seguiremos confluyendo como partimos de ese primer café que nos tomamos en aquel 2007, por ahí, pues nos tomaremos muchos cafés en el futuro, en Yo creo que es este antes, mundo 2004, por ahí. Nos conocimos tipo 2004, ¿sabes? O sea, vamos casi 20 años. Sí, sí, es verdad, 2004, es verdad. 2007 fundamos la otra publicación. Sí, sí, Correcto. Y bueno, hemos estado Así que seguiremos. Un gusto, muchas gracias por seguir aquí en el camino, por caminar junto a nosotros, a todos ustedes, muchas gracias por vernos. Esto fue Tiempo Real, el programa de las industrias creativas con agentes destacados de las industrias creativas de Iberoamérica. Hasta pronto, hasta siempre. Gracias, Alex. Muchas gracias, saludos.